Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen. Tuvimos la suerte de tener una o dos clases presenciales, cosa que no pasó con todos los alumnos. Con ustedes por suerte sí, está bueno. Bueno, por si algún despistado no sabe quién soy Pablo Tabela, el profe de Economía Política, ¿sí? Eh, y bueno, nada, estoy grabando una serie de videos para intentar variar un poquito la dinámica, digamos, didáctica. La idea sí es un poco armar un video para intentar hacer una especie de repaso muy por encima. Obviamente no voy a poner con la profundidad de cada trabajo práctico, pero sí la idea es tener como una idea, una mirada general sobre los temas que venimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Nosotros, bueno, en economía política, una de las primeras cosas que vimos fue algunas categorías del filósofo, economista, pensador, historiador, sociólogo, Marx. Karl Marx, bueno, es un pensador alemán, sí, lo mejor es decir un pensador porque es un tipo que realmente desarrolló su obra en distintas disciplinas, no solo la economía o la historia, ¿sí? También fue sociólogo, etc. Bueno, Marx habla mucho de, digamos, de economía y de que cada, digamos, época histórica está caracterizada por un modo de producción dominante, ¿sí? Básicamente, el modo de producción sería la forma en que se produce, ¿sí? ¿Quién produce? ¿Mm? ¿Quién se apropia del excedente? ¿Qué es el excedente? Lo vimos varias veces. El excedente es una categoría muy importante en economía, que es básicamente eso que no se consume, ¿sí? Vos producís 30 kilos de tomate, pero por ahí con 10 kilos satisfaces la demanda alimenticia de la población. Los 20 kilos que te sobran es excedente, ¿sí? Bueno, a lo largo de la historia, decía Marx, siempre hubo una clase social dominante que se apropió de este excedente, ¿sí? Y una clase social dominada que no solo no se apropiaba del excedente, sino que además era la encargada de trabajar, o sea, de producir los bienes materiales, ya sean alimentos, ya sean muebles, ya sean herramientas, ya sea una casa, lo que sea. ¿Sí? Entonces Marx trae el concepto, la categoría de la clase social y la divide, dice, él dice, siempre hubo dos clases sociales antagónicas, una clase social dominante que no trabajaba y una clase social dominada que tenía que trabajar, ¿sí? Y que generaba en muchos casos un excedente que esta clase dominante se apropiaba. Además, lo que decía Marx es que la clase dominante era la propietaria de los medios de producción. Medio de producción es otra categoría de Marx, otra categoría económica. ¿Qué es un medio de producción? O mejor dicho, ¿qué son los medios de producción? Todo aquello que se necesita para producir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tierra es un medio de producción. El propietario de la tierra es, digamos, el que tiene el medio de producción para producir alimentos, por ejemplo, ¿sí? Otro medio de producción puede ser la maquinaria de una fábrica para fabricar, no sé, zapatillas. Otro medio de producción puede ser el taller, la fábrica en sí, el edificio, ¿sí? Otro medio de producción puede ser la materia prima que yo uso para producir esas zapatillas. Otro medio de producción puede ser el capital para pagar sueldos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que decía Marx era la clase dominante, es la propietaria de los medios de producción, por eso no necesita trabajar. Simplemente los que van a trabajar son esas clases dominadas que son las que no tienen los medios de producción. Lo único que tienen es su propia fuerza de trabajo para producir. Tienen sus manos o su intelecto o su tiempo para producir. ¿Sí? Entonces,
resumiendo un poquito, Marx decía, la historia de la humanidad está dividida en edades y cada edad está caracterizada por un medio de producción dominante, ¿sí? Bien. Por medio de producción no, por un modo de producción, ¿sí? Bien. Él hace toda una especie de secuencia en la cual habla primero, el primer modo de producción para él es el comunismo primitivo, ¿sí? Una fase en la cual no hay clases sociales, por eso es comunista, porque es todos, no hay propiedad privada, sino que es propiedad comunitaria, por eso lo de comunista, ¿sí? Entonces, en el comunismo primitivo no hay clases sociales, son todos iguales, todos son propietarios de la tierra, por ejemplo, y entre todos producen sus alimentos, o cazan, o recolectan frutos, o pescan, ¿ok? Pero no hay una propiedad privada de esos medios de producción, es una propiedad comunitaria, por eso lo de modo de producción comunista primitivo, ¿sí? Bueno, después tenemos otra etapa que es el modo de producción esclavista, que él lo enmarca dentro del mundo antiguo, sobre todo de las sociedades romanas o griegas. Los imperios, tanto el imperio griego como el imperio romano, son civilizaciones en las cuales el modo de producción dominante es el esclavismo, ¿ok? Bien. Él dice modo de producción dominante y con esto lo que quiere decir es que en la mayoría de los casos se produce a través de la mano de obra esclava, ¿ok? Pero no es el único modo de producción que existe en el mundo antiguo, ¿sí? Sí es el predominante, por eso él dice es el modo de producción predominante en el mundo antiguo, es el esclavismo, ¿ok? Básicamente, tanto los imperios romano como griego fueron expandiéndose y en esas expansiones fueron tomando prisioneros de guerra a los cuales convirtieron en esclavos que después eran entregados o vendidos a las familias aristocráticas, poderosas, terratenientes de esas sociedades antiguas. Y esas familias empezaron a producir agrícolamente, ¿sí? Trigo, cebada, aceitunas, uvas, vino, bueno, todo eso se producía con mano de obra esclava, ¿sí? Obviamente, las clases sociales en el modo de producción esclavista son dos. La clase dominante serían los amos, los grandes propietarios de la tierra y que a su vez son propietarios de los esclavos, y la clase dominada serían los esclavos que no tienen derechos como personas. En realidad el esclavo, más que una persona, es una cosa, es una mercancía que se puede comprar y vender, ¿sí? El esclavo está obligado a trabajar para su amo, ¿ok? No cobra un sueldo y simplemente cuando el amo no lo quiere más, lo puede vender, puede comprar otros esclavos, en fin, etcétera, ¿sí? Ese es el modo de producción esclavista y es un modo que termina con la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, con todas las invasiones de los pueblos germanos que vienen de la parte norte de Europa occidental, hacen caer el Imperio Romano y todo ese territorio se divide en pequeños, digamos, reinos que a su vez se dividen en feudos. Por eso, el siguiente modo de producción, el modo de producción típico de la Edad Media, es el modo de producción feudal. Básicamente nosotros vimos en clase, a través de ese hermoso video, vimos cómo los reyes, ante las invasiones de otros pueblos bárbaros, empezaron a tener que hacer alianzas con muchos nobles guerreros, y para eso lo que hacía el rey era darle a ese noble guerrero un feudo, o sea, una porción de tierra. El noble guerrero se convertía en el vasallo del rey y a cambio de ese feudo, de esa tierra que el rey le daba, el noble guerrero, ese vasallo, tenía que darle ayuda militar al rey
para defenderse de las invasiones que eran tan comunes en la Edad Media. ¿Ok? A su vez, esos vasallos del rey podían convertirse en señores de otros nobles que estuvieran por debajo de ellos, ¿sí? Entonces un noble podía ser a su vez vasallo del rey, pero también ser el señor de un vasallo que estaba por debajo de él, ¿sí? Entonces estaba el rey primero, después estaban los condes, marqueses, duques. Por debajo de esos nobles estaban otros nobles de menor rango, que eran los vizcondes, los castellanos, los varones, y por debajo de esos señores estaban otros señores más inferiores que eran los caballeros. Bueno, había todo un vínculo, como ustedes bien dijeron en los trabajos prácticos, había una relación de lealtad personal entre un señor más poderoso y otro menos poderoso, en la cual el señor poderoso le daba al vasallo un feudo, un cacho de tierra, ¿sí? Y el vasallo le daba al señor poderoso asistencia militar, ¿sí? Ahora la gran pregunta, y tal vez una de las mayores fallas que hubo en los trabajos prácticos, es que no hablaron mucho de la producción. A ver, todos estos señores feudales, guerreros, nobles, vasallos, señores, etcétera, no trabajaban, ¿ok? Ellos no trabajaban. Ellos tenían feudos, eran esos campos. En esos campos había campesinos o siervos. Esos eran los que trabajaban, ¿sí? Entonces, si hacemos un cuadro de lo que son las clases sociales en el modo de producción feudal, tenemos la clase dominante, que serían los nobles, dentro de los cuales estaba el rey, también el clero, que era como la iglesia, que también poseían feudos, y después la clase baja o dominada, que eran los campesinos o siervos, que tenían que trabajar esas tierras, ¿sí? Básicamente, el campesino que vivía en el feudo del señor recibía una pequeña parcelita de tierra, que obviamente no era un feudo, era una parcelita, ¿ok? Entonces, además de recibir esa parcelita, el campesino o siervo recibía la ayuda, también la protección del señor feudal, ¿sí? A cambio, ¿qué tenía que hacer el campesino? Tenía que pagar un impuesto, la renta feudal. La renta feudal se pagaba de dos maneras. Una era con parte de la producción de esa pequeña producción que el campesino tenía en su parcela para vivir. Parte de esa producción se la tenía que dar al señor. Pero además, otra manera de pagar el impuesto, la renta feudal, era ir a trabajar 1 o 2 veces a la semana a las tierras del señor feudal, ¿sí? Bueno, se entiende un poco cómo el señor feudal, sin trabajar, se apropia del trabajo campesino, se apropia de ese excedente, ¿sí? Bueno, en el último trabajo práctico nosotros hablábamos un poco de la transición al capitalismo, ¿sí? La transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, ¿sí? Fue un proceso lento que llevó siglos, ¿sí? El gran actor protagonista en esta transición fue una cuarta clase social que aparece en la Edad Media, que aparece en las ciudades medievales, ¿sí? ¿Cómo se llamaban las ciudades medievales? Muy bien, acertaron. Burgos, ¿sí? Por eso los habitantes de las ciudades medievales se llamaban burgueses, ¿sí? Bueno, más o menos a partir del año 1000, del siglo X, XI, empieza a haber en el campo un desarrollo de las técnicas agrícolas y empieza a haber nuevos campos que se empiezan a roturar. Por eso hay un aumento en la producción agrícola, ¿sí? Todo ese aumento produce un gran excedente que... ¿Quién se apropiaba del excedente, chicos? Los señores feudales, ¿sí? Claramente los campesinos no. Los campesinos siempre pasaron hambre, siempre tuvieron que trabajar mucho, pero los señores feudales se apropiaban de ese excedente agrícola, ¿sí? Entonces, los señores feudales, a partir del siglo X, XI, se empiezan a enriquecer, ¿sí? Tienen una gran apropiación de ese excedente que lo venden en las ciudades, ¿sí? En los burgos, y ganan mucho dinero en plata, ¿sí?
Bueno, con esa plata los señores feudales empiezan a comprar algunas cosas de lujo que son traídas desde tierras lejanas en Oriente, por ejemplo, en la India, en China, ¿sí? Todos esos productos lejanos, ¿quién los trae? Los burgueses, ¿sí? Los mercaderes urbanos de estas ciudades medievales, ¿sí? Ellos se dedican a viajar a estas tierras lejanas, compran esos artículos de lujo a un precio realmente bajo, que podían ser alfombras, perfumes, digamos, cosas de lujo, ¿sí? Todas esas cosas las compraban baratas en Oriente y en Europa se las vendían a un altísimo precio a estos señores feudales que se estaban enriqueciendo. Obviamente, estos mercaderes, esta burguesía comercial urbana de la Baja Edad Media, también se empieza a enriquecer de una manera muy significativa, porque todo ese excedente que en un principio es acaparado por los señores feudales pasa a esta burguesía comercial que con esa plata, con ese capital, ya empieza a aparecer la palabra capital, que es como la raíz del capitalismo. Con ese capital empiezan a, digamos, mandar a producir a los artesanos de las ciudades, y como los artesanos no dan abasto, y además los gremios artesanos tienen normas como muy estrictas, los mercaderes, esta burguesía comercial, empieza a ir al campo a darle la materia prima, por ejemplo la lana, a familias campesinas para que conviertan esa lana en tejidos o en mantas o en pulóveres que después ese mercader las vende en los distintos mercados y las rutas comerciales que tenían. ¿Okay? Entonces, esta clase burguesa comercial se empieza a enriquecer a través de los siglos. ¿Sí? Bien. Cuando en el siglo XV los señores feudales se empiezan a debilitar, un poco a raíz de la crisis del siglo XIV, que no vamos a entrar en esto porque no estamos en historia, me interesa más que nada ver la cuestión económica, ¿sí? Pero después del siglo XIV, de la gran crisis que hay, los señores feudales se empiezan a debilitar y los reyes vuelven a concentrar el poder y a crear esos estados modernos monárquicos. El reino de Francia, el reino de España, el reino de Inglaterra. Bueno, todos esos reinos, todos esos reyes empiezan a hacer como alianzas comerciales con esta burguesía comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que a través de estos mercaderes pueden enriquecer a estos estados modernos, a estos reinos. ¿Okay? Entonces aparece el mercantilismo. ¿Sí? ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, bien lo dijeron en los trabajos prácticos, básicamente es una especie de sistema económico en el cual los reinos europeos del siglo XV al siglo XVIII, digamos, creen que la riqueza de un Estado reside en importar lo menos posible y exportar lo más que se pueda. Y además, en acaparar la mayor cantidad de metales preciosos, o sea, oro, plata, ¿sí? Todos estos metales preciosos se usan para, por ejemplo, pagar a los ejércitos para que protejan el Estado, ¿sí? Bueno, entonces necesitan este oro, esta plata, y cada reino desarrolló el mercantilismo de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, la corona española se inclinó más por el metalismo, que consistía en ir a sus colonias americanas, por ejemplo, y extraer gran parte del oro y la plata que había en las colonias americanas. ¿Sí? Bueno, Francia, por ejemplo, y Inglaterra optaron por producir muchos bienes y empezar a exportarlos para, digamos, obtener plata y oro. O sea, por ejemplo, Francia tenía talleres en donde hacían objetos de lujo, tapices, alfombras, y después esos productos los exportaban y obviamente de la venta de esos productos conseguían oro y plata, que era lo que les interesaba, ¿sí?
Bueno, los ingleses ya saben que la revolución industrial se desarrolla en Inglaterra. También desarrollaron, digamos, grandes industrias y producciones artesanales para vender en el mundo, ¿sí? Obviamente, ¿quiénes eran los que vendían todos esos productos? Los mercaderes. Esta burguesía comercial que nace en el siglo XI en Europa y que termina aliándose con los reyes para, digamos, colaborar con el enriquecimiento de los grandes estados, ¿sí? Obviamente en ese trabajo comercial, esa burguesía comercial también se enriquece mucho, no solo los grandes estados, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros hablamos un poco de la balanza comercial también. La balanza comercial, digamos, es la diferencia entre lo que un estado exporta y lo que importa, ¿sí? Si yo exporto mercancías por valor de 30 millones de dólares, ¿sí? Y con esos 30 millones de dólares importo por valor de 20 millones de dólares, bueno, claramente mi estado va a ganar 10 millones de dólares. Si no entendieron, rebobínenlo. Es básicamente, es matemática. Para una buena manera de entenderlo es, imagínense que ustedes son un estado, ¿ok? Ustedes ganan, no sé, 1.000 pesos por semana, ¿sí? Exportando cosas, vendiendo cosas. Si ustedes, digamos, en esa semana gastan más de 1.000 pesos, van a estar, su balanza comercial va a ser negativa, ¿sí? Porque ponele que vendieron 1.000 pesos y en compras gastaron 1.200 pesos, 1.000 menos 1.200 es menos 200. Quiere decir que ustedes van a tener una balanza comercial negativa o una balanza comercial deficitaria, ¿sí? A ustedes siempre les va a convenir vender más de lo que compran. Y eso es lo que decían los teóricos del mercantilismo. Decían que la balanza comercial siempre tenía que ser positiva o superavitaria. Siempre había que exportar más de lo que se importaba, ¿sí? Bueno, una buena manera de tener una balanza comercial positiva o superavitaria era proteger a la industria nacional, ¿sí? Entonces, proteger los productos, digamos, que producidos en el país, ¿sí? En vez de comprar pulóveres producidos en Corea, me va a convenir proteger a las empresas que producen pulóveres en la Argentina y de esa manera mi balanza comercial va a ser positiva porque yo no voy a necesitar importar pulóveres de Corea. ¿Sí? Más bien voy a producir los pulóveres acá e inclusive puedo llegar a exportar. Si hay un excedente de pulóveres puedo llegar a exportarlos y de esa manera tener una balanza comercial positiva. Bueno, son temas complejos que espero se hayan podido clarificar a través de esta especie de clase virtual en video, ¿sí? Los invito a que participen del foro planteando dudas con respecto a todos estos temas, ¿sí? La idea es descomprimir un poco, aflojar un poco con los trabajos prácticos y que podamos tener un ida y vuelta en el foro este que voy a armar, ¿sí? Os les dejo un saludo grande, nos estamos viendo. ¡Chao!